Buenos días. Para ustedes. Eh, Les habla Clara Granados, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Un saludo especial a mis compañeros y al profesor del curso de Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Carolina Varela, quien se desempeña como orientadora escolar en una escuela pública en Bogotá, que de profesión es trabajadora social y tiene una maestría en salud pública. Le agradezco mucho por acompañarme en este diálogo reflexivo acerca de la política pública en educación. En este momento, Carolina se desempeña en el ciclo de primera infancia y agradeciendo pues la disposición para este diálogo, me gustaría que habláramos de lo siguiente. Carolina, si tú piensas en el contexto de la escuela en la que te desempeñas, ¿cuáles serían esas problemáticas visibles en el ciclo de primera infancia y de qué manera se priorizan estas problemáticas desde la orientación escolar? Bueno, buenos días, Clara, y buenos días para los compañeros de Clara. Creo que una de las principales problemáticas es el acompañamiento de la familia. A veces las familias piensan que la institución educativa es una guardería donde dejan a sus niños y no hay ese acompañamiento específico. Además, se presentan muchas dificultades en el establecimiento de hábitos y rutinas con niños de ciclo uno, en especial porque digamos que la escuela, cuando ellos ingresan a preescolar, empieza a exigir y a exigir ciertas cosas que en casa no se dan. Generar unas rutinas, tener un adulto que pide hacer ciertas actividades y las familias son muy permisivas en muchos aspectos. Otra cosa que afecta es el manejo socioemocional de los niños. Sabemos que los niños menores de 5 años tienen que hacer muchos procesos para su gestión emocional, cómo manejar las pataletas, cómo manejar las rabias, cómo compartir con el otro. Y en casa, pues, digamos que no existe esa educación socioemocional o son niños que nacieron, digamos, producto de la pandemia y que los papás son muy, mm, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Digamos que le atienden todos los caprichos al niño y hace pues como que se tenga este choque con la escuela. Además de eso, pues tenemos niños con muchos trastornos, con TDAH, con conductas disruptivas, con algunos diagnósticos de discapacidad y hacen que el tiempo en la escuela sea un poquito más difícil para los docentes que están ahí todo el tiempo con ellos. Entonces, entendiendo que estas serían las problemáticas a las que se priorizan, haría como un diálogo entre lo que serían las vivencias y la política educativa. Si pensamos, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, que es educación de calidad, y el 5, que es igualdad de género, ¿cómo y pudiéramos pensar que una especie de cruce entre estos, crees que hay una manera en que tú observes que eso se vivencia en la escuela? No, es muy difícil. Digamos que las políticas educativas, cuando hablamos de digamos que una educación de calidad y inclusiva, digamos que los docentes no están preparados o no estamos preparados porque pues yo también como docente orientadora para la diversidad que se presenta en el aula con los niños y más cuando son niños de primer ciclo, que es su primer acercamiento hacia la institución. Entonces es como enseñarles hábitos, rutinas, es también compartir la negativa, digamos, la parte de la negación de los padres, de aceptar que su hijo tiene algún trastorno o que su hijo tiene alguna discapacidad. Digamos que eso toma tiempo, que ellos accedan como a contar con un diagnóstico efectivo, contar con un acompañamiento desde el sector salud y tenemos muchas barreras en el sector salud, barreras en la familia y es complejo para una docente que tiene 25 niños en aula
todos con situaciones diferentes y especialmente en mi colegio, en preescolar, hay un salón con 2 niños con discapacidad y 5 niños con déficit de atención. O sea, para una docente que está ahí 8 horas, perdón, 6 horas con un niño, que digamos que el colegio, este colegio no hace rotación de docentes, pues porque es un colegio pequeño, hay un convenio con una entidad, pero solamente es una hora que los niños están fuera, entonces es mucha carga, como que suena muy bonito toda la parte de la política, de la calidad educativa, de la inclusión, de la igualdad, pero en términos reales, cómo aplicarlo en el colegio a veces nos quedamos como pensando, ¿y cómo hacemos? Porque hemos hecho reuniones entre docentes, orientación, coordinación, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Se nos presenta es como un Ujú. desafío en el que un niño pequeño constantemente está agrediendo a los otros, agrediendo al docente, presentando situaciones que afectan la convivencia, entonces es un reto para la institución. Como, no, digamos, el tema sería cómo equilibrar la política con la experiencia de la escuela. Y si lo pensamos a propósito del tema de la prevención de la violencia sexual, una autora, Andrea Gutiérrez García, en un texto de prevención de la violencia sexual, educación sexual y familias, concluye, cito comillas, la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad para garantizar que todas y todos tengan acceso a una educación sexual integral. ¿Cómo observas este ejercicio de responsabilidad social en este tema, en las familias y Bueno, pues como responsabilidad social? Bueno, especialmente en nuestro colegio tenemos las escuelas de padres, se llaman nidos de familia, en los que trabajamos la misma temática con la familia y con los niños. Entonces, digamos que el tema de prevención de la violencia sexual es un tema fuerte en nuestra institución educativa. Tenemos algunas acciones preventivas, que es, por ejemplo, los niños de preescolar no van solos al baño aunque el baño quede muy cerca, entonces siempre van acompañados por la docente en fila, una fila para los niños, una fila para las niñas, ningún otro adulto puede hacer este acompañamiento, obviamente la docente no entra al baño directamente pues con los pequeñitos. Están separados también los baños de los más grandes de primaria y de los de bachillerato. Trabajamos mucho con los niños porque se hace como esa integración, digamos que nuestro colegio tiene es un proyecto de gestión emocional y trabajamos mucho el semáforo del cuerpo, cuáles son las partes públicas, cuáles son las partes privadas, ahondamos un poco con las familias los secretos que no son secretos, quiénes están cuidando a los niños, le hacemos muchos énfasis a la familia como ¿quién cuida de su hijo? Es una persona de confianza, usted se puede ir tranquilo a trabajar, se queda con otras personas. También le fortalecemos a ellos como darles la confianza y trabajamos mucho a los niños como sus personas de confianza. ¿Quiénes son las personas de confianza? En casa, en el colegio y qué cosas no deben recibir también, pues porque digamos que a través de los juegos o a través de las golosinas o cosas que sean atractivas con los niños, pues siempre hay alguien como detrás. Entonces, em, digamos O que sea desde que, el digamos, colegio. tú consideras que hay ahí, discúlpame, consideras que hay ahí un ejercicio de responsabilidad social en las prácticas de prevención. Sí, nosotros tenemos un ejercicio de responsabilidad social, tanto de la institución como de los papás. de, Trabajamos en conjunto de en el responsabilidad tema. social? Ok. Y creo que coincidimos en que la responsabilidad social tiene aún un camino por hacerse. Y como tú sabes, el enfoque central de la política educativa en nuestro país migró de una visión de la cobertura a, a la educación como un derecho fundamental, como una manifestación de justicia y de equidad social, y pues con un énfasis especial en lo socioemocional. Eh, en ese marco, pues está la línea que tiene que ver mm, con educación inicial.
de atención integral. Desde tu experiencia, ¿hay una vivencia de esta política en la escuela en la que trabajas? Y hay veces también, digamos, a partir de esa experiencia podrías enunciar que hay algunas ideas que a ti se te ocurren para que eso se aterrizara, o hay una sincronía entre la política y lo que se experimenta. Bueno, en mi institución educativa hay un proyecto de desarrollo socioemocional en ciclo uno y es un trabajo que se hace articulado con las docentes, con orientación, con familias y digamos que cada año se trabaja de una manera diferente. Digamos que con los niños del primer ciclo estamos trabajando un poquito la identificación de esas emociones y cómo reconocer esas emociones, sentir tristeza no es malo, eh, tener miedo no es malo, nos está advirtiendo algo, tener alegría está bien, ¿sí? Venimos trabajando con los niños desde ese diferente enfoque y hemos articulado un proyecto que se llama Lati, que es un corazón que late, es el lati de la convivencia, porque pues Ujú, precisamente con los niños, digamos que como llegan a su ciclo inicial, entonces les molesta que les cojan el juguete, les molesta que el otro hable de manera diferente. Entonces hemos creado esta estrategia de lati, que es un corazoncito, que le llamamos el lati de la convivencia donde ellos van reconociendo con un ujú. termómetro de la amistad. Entonces yo soy buen amigo cuando no empujo a mi compañero, como con cositas básicas, cuando levanto la mano, cuando entiendo que el otro es diferente. Y lo que hacemos es un seguimiento como mensual y mirando, bueno, cuál es el curso que ha tenido más estrellitas durante eh, este mes y los gratificamos con unas pequeñas estrellitas, unas medallitas, como para reconocer la importancia de que en el aula se promueve una convivencia sana a través del reconocimiento de las emociones. También hemos Y quería decir que también discúlpame, habíamos en ese integrado sentido, sí. como la, las- la fiesta de colores con colores, con frutas de una manera saludable, pero cada color representa también una emoción, como un jardín de emociones. Entonces hemos integrado como de alguna manera que no ha sido algo desde orientación, sino que ha salido también de las docentes de ciclo uno, como que trabajemos la emocionalidad porque necesitamos que nuestros niños se controlen de cierta manera en el aula de clase, pero que no dejen de ser niños. En ese sentido, digamos que esas prácticas que ustedes han dado al colegio eh, irían en consonancia con la política, o sienten que hay una brecha importante en ese sentido entre la política y lo que es la experiencia. Sí, hay una brecha porque digamos que nosotros lo hacemos desde lo que vemos el que hacer, pero hay una brecha en cuál es la socioemocionalidad que tiene que manejar un docente, cuál es el espacio para los docentes también para trabajar sus emociones. Entonces, si yo como docente no estoy bien, ¿cómo puedo hablarle de una emoción positiva a un niño? Si como docentes digamos que estamos full las 6 horas, no tenemos tiempo para compartir un café, para ir al baño, para tener otros espacios para socializar, digamos que em, sentimos, y no solamente en mi colegio, sino en todos los colegios, que los docentes estamos que nos reventamos de tantas cosas que tenemos y no tenemos un espacio para nuestra salud mental. Mm. Si hay una brecha en el ejercicio, pues muy interesante la experiencia que ustedes están teniendo en el colegio. De nuevo agradecer a Carolina por su disposición, por el tiempo y por la generosidad de su respuesta, sí, pues por decidirse a participar en este espacio. Yo quisiera resaltar que, como sostiene Carmen Pellicer, la política educativa n- no debería ser una más, sino una que tenga un privilegio especial, un rango especial, como ella utiliza la palabra, porque pues es una política que aporta a otras áreas de la sociedad de una manera muy significativa. Y obviamente esto va relacionado las sociedades valoramos y en el pasado y en el presente la educación.
También creo que es significativo que reconozcamos que hay unos avances en la política pública, tanto en la nacional como en la distrital, y que, sin embargo, hay una tendencia de los estados a coger solo ciertos segmentos sociales para comprender cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si se escuchara las necesidades que plantean los maestros respecto de lo socioemocional, habría como un sitio distinto que estamos trabajando en esta unidad de Cicoña, citando a, a la reconocida Rita Segato, en la que nos habla de que el derecho no representa a las personas, a todas las personas del Estado-Nación y suele representar es a las personas que tienen, en la que se encarnan los valores dominantes. Entonces, muchas veces estas políticas pues tienen un sesgo y se imagina que quien está sentado debe resolver allí temas y por lo cual se requiere que la política pública tenga visiones amplias y participativas. Y pues lo que venimos señalando es que suele haber una brecha muy importante y significativa en, en cómo la política se transfiere a la experiencia cotidiana. Bueno, muchas gracias de nuevo a Carolina y muchas gracias a mis compañeros que están escuchándome en este momento. Hasta pronto. Hasta pronto.